Acción. Nací en San Felipe. Mi padre se llamaba Custodio Correa. Mi madre Victoria Castelblanco. Fuimos 8 hermanos. Mi padre tenía 12 hermanos vivos. Bueno. ¿A qué se dedicaba su papá? Mi papá se dedicaba, primero era administrativo del ejército y después se dedicó era contador auditor, mi padre, y fue gerente de varias firmas, sobre todo de firmas mineras. Hizo la primera sociedad anónima que se hizo en Chile. ¿Cómo se llamaba? Se llama pero está registrada, ¿cómo se llama? Está registrada en el libro de minería. Fue director de múltiples compañías mineras y sociedades, ¿cómo se llama? Entre ellas, ¿cómo se llama? La Maya, tributada, formó electricidad industrial, Cobre Cerrillo, Mademsa, Madeco, y una minera, ¿cómo se llama? que fue muy de gran rendimiento, que se llamó Sierra Áspera, que le hizo tener una situación expectable. ¿Qué es lo que sabe de los Correa más hacia atrás? ¿Qué noción tiene? De los que llegaron desde el Perú y se instalaron en Bichuquén, que ahí apoyaron a los españoles. No puede haber los Correa. No, los Correa no se sabe si apoyaron los españoles o no. Los Castelblanco. Castelblanco sí. Ya. ¿Y qué es lo que más sabe de su familia hacia el pasado? ¿De qué parte de España o de Portugal venían los Correa? ¿Quién lo había hecho? Venían. ¿Quién lo que ha hecho? ¿Quién lo había hecho? No tengo idea. ¿Antes tú hablaste con un no me acuerdo exactamente. Bueno, pero lo único que te puedo decir que fue considerado una familia muy cotizada en el ambiente nacional. ¿Los Correa o los Castelblanco? Los Correa. La Castelblanco, otra familia tiene nada que ver con los Correa. No, pero los Agüeros, tu abuelo era el que tuvo parte de los realistas. Sí. Pero esos son Castelblanco, no son Correa. Pero por el lado Castelblanco. Sí, por el lado Castelblanco, pero era Agüero, ¿no? El de Valdivia. Agüero. ¿Sus abuelos? ¿Quiénes eran sus abuelos? Mi abuelo se llamaba Ángel Custodio Correa Fuenzalía. Uno. ¿Y el otro? Y el otro se llamaba Pedro Castelblanco Agüero. ¿Qué hacían? El Castelblanco Rodríguez se llama. ¿Y el otro? ¿El papá de tu mamá? Pedro Castelblanco Rodríguez. ¿Qué hacían sus abuelos? Era abogado, mi abuelo, por parte y por parte de mi papá era ingeniero. Ya. ¿Ustedes eran de Bichuquén? Claro, mis antepasados eran de Bichuquén. Mi antepasado, el primer Correa que llegó a Bichuquén en el año 1703. ¿Y cómo? Vino a Chile del Perú y ahí conoció a su señora. ¿Era una cacique de la zona? Y se casó. No, él, ¿cómo se llama? No, ella tenía un fondo ahí en Bichuquén y él
¿cómo se llama? Teníamos buena situación allá en Perú, entonces compraron más cerca del lago de Aquelarre y todas esas partes. Bueno, y ahí vienen, ¿cómo se llama? Todos estos Correas que se fueron extendiendo hasta Talca más o menos. Y un Manuel Correa donde se juntan la familia con la María Teresa. ¿Cómo se llama? Uno tuvo como siete hermanos, de los cuales, ¿cómo se llama? Nosotros descendemos de un Tomás Correa. Bueno, y bueno, sigamos, ¿cómo se llama? Con los hijos de mi padre. No, pero antes de tu padre, ¿cuál fue la participación que tenía tu abuelo con el tema del viaducto del Mayeco? Bueno, el viaducto del Mayeco lo empezó a construir, ¿cómo se llama? Museo Lastarria, que falleció también. Mi abuelo había ido a estudiar a Francia, ingeniería, y allá formó una sociedad con don José Pedro Alessandri y se asoció con una serie de franceses y chilenos. Hicieron una empresa aquí y el gobierno le encargó terminar el viaducto Mayeco. Ya, su abuelo hizo el viaducto del Mayeco. No hizo el viaducto Mayeco. Participó. Terminaron el viaducto Mayeco. Ya, perfecto. En la firma que preguntaron eso. Ya, y en cuanto a la niñez y la juventud, ¿dónde la vivió y qué es lo que más recuerda? Bueno, la niñez de los 5 años, los mayores agrados fue que nosotros veraneábamos en un fondo en el sur que era de mi abuela, en Valdivia, que era un fondo precioso, muy grande y lleno de grados. ¿Cómo se llamaba su abuela? Mi abuela se llama Mercedes Agüero. ¿El fondo? El fondo se llamaba Cubico. Ya más. Y ella estaba en Mafil y su bisabuela tenía la gracia que le había formado el ejército a Pareja y le había proporcionado 500 caballos y el armamento para impedir la independencia de Chile. O sea, que no tuvo muy buena visión. Porque apoyó a los españoles. Claro, parece era españoles Realistas. Y allá iba con sus hermanos. ¿Cómo se llaman sus hermanos? Mis hermanos se llaman Custodio, Victoria, Marta, Jaime, Claudio y Roberto Lucy. Bueno, ahí fuimos durante muchos años, los meses, parte del mes de diciembre y enero, y en mes de febrero íbamos a Papúa. Donde su padre fue alcalde. No, pero donde era un balneario muy agradable, una playa estupenda. Después con los años mi padre fue alcalde durante muchos años. ¿Ustedes seguían viviendo ahí en San Felipe, o no? No. Vivíamos en Santiago. Y yo viví en San Felipe hasta 2 años. ¿Y por qué viviste en San Felipe? ¿Por la destinación del Tata? Claro, que mi madre sufría el pulmón, entonces antes de casarse, y tuvo mucho tiempo en San Bernardo, de Valdivia, se fue a San Bernardo, y como precaución le recomendaron un clima muy seco. Entonces mi padre vivió destinación a San Felipe, que era un clima sumamente caluroso y seco. ¿Y ahí vivían cerca del ejército o vivían dentro? No, nada que ver. No, nada que ver. Sí, vivían en una casa, una casa quinta. Una casa quinta que yo la conocí después con los años. Pero tu papá en ese momento trabajaba para el ejército, ¿no? Claro, trabajaban en administración del ejército. No tenía grado. No era grado. Bueno, y después, cosa más, en el veraneo consistía
diciembre, parte de diciembre y enero, Valdivia, y febrero y parte de marzo, Maipú. O sea, pasaban la Pascua en Valdivia. Casi siempre. ¿Y ahí cuántos años tenía? ¿Cuánto? Bueno, ahí hasta 13 años, 14 años por ahí. ¿Y después? Después seguimos yendo a Maipú nomás, porque ya se había vendido el fondo. Ya. Se vendió el fondo, entonces seguimos yendo a Maipú. Uno de mis hermanos iba a un fondo que mi papá tenía en Angol, en Renaico. ¿Ya? Y ese fondo se lo arrendó a tu abuelo. Ya. Se lo tuvo arrendado a tu abuelo muchos A la años. mamá de la Selena, su bisabuela. Su bisabuela. Ya. Y en esa época usted estaba yendo al colegio, ¿ya? ¿A qué colegio iba? El colegio yo me eduqué en los padres alemanes de Moneda y después en el Instituto Andrés Bello, que era un instituto muy, muy especial. ¿Junto Ya. a todos sus hermanos? ¿Ah? ¿Junto a todos los hermanos? Junto a todos mis hermanos. ¿Y qué anécdota recuerda de su experiencia en el colegio? Que era un colegio, como se llama, que era extremadamente exigente y que se terminó cuando terminé el cuarto medio o el sexto año de humanidades. El colegio se acabó. Mi hermano tuvo que entrar a otro colegio. ¿Con qué hermano se llevaba mejor? ¿Con cuáles, cuáles eran los más cercanos? Con Custodio. Él murió era primer secretario de la Embajada de Francia, murió en Francia a los 32 años. A los 32 años. Tiene poliomelitis. Polimelitis. 2 años y medio tenía de diferencia con el tío Custodio. Y en el colegio, su relación con sus padres, ¿cómo era? ¿Tenía una relación cercana con su padre o más bien lejana por ser tantos hermanos? No, la relación era buena. Las cosas eran diferentes, como se llama, las exigencias de hoy día. Los padres eran más exigentes, eran muy rigurosos, sobre todo en la hora de llegar. Tú tenías que llegar, era costumbre que se llegara a comer a las 9 de la noche. Y lo que decía el papá, no había discusión posible. Y cuando se te castigaba y nunca se te levantaba el castigo. Había mucho más firmeza. ¿Lo castigaban mucho cuando chico? No me castigaban. A mi hermano lo castigaban más. Era el maldadoso. Muchos nietos salieron como él. El único castigo menos fuerte fue cuando hice una experimentación química e hice saltar una pieza. Cuéntenos de eso. ¿Qué fue lo que hizo? Hice saltar una pieza. Que yo era muy aficionado a la química. Y mezclé unos líquidos y me reventó el asunto. Saltó todo. Afortunadamente, en ese momento había salido a buscar otro producto, y la pieza desapareció porque me habría muerto. ¿Y cuántos años tenía ahí? Él tenía unos 17 años. ¿Y cuál fue el castigo? 17 años. No, ahí me demolieron la pieza. No dejaron hacer nunca más experimentos en la casa. Yeah. Pero eso fue la peor experiencia también. No, pero en realidad me llevaba más o menos bien con mi padre. Es lo único que le interesaba siempre que le avisara antes de todo. Por ejemplo, si tú no llegabas a comer, tenías que avisarle que no llegabas a comer. Entonces, sobre todo en aquella época, donde se reunían toda la juventud, que era en realidad toda la gente se conocía porque era muy poca, ¿no? Entonces era muy fácil, era muy chico Santiago. Entonces donde eran las fiestas era el Stade Francés, lo que está cerca de la casa de ustedes, ¿no?
Ahí se reunían toda la juventud. Pero era lejos el Stade Francés para donde ustedes Muy vivían. lejos. ¿Dónde vivía usted en esa época? Yo En vivía Santiago. en el centro, En la calle la de los calle Cocos. Cochrane, ¿no? Claro. Entonces íbamos hasta el término habían tranvía. Habían tranvía, y el término del tranvía era allá eso era lo último que había, el Stade Francés. Ya. Y ahí iban a carretear. Entonces ahí íbamos a carretear y salíamos de esta cuestión más o menos a las 9:30, así que era imposible llegar a las 9 a la casa. Entonces bueno, de ahí nos veníamos en el último carro. ¿Y usted salía mucho con sus amigos a ver chiquillas? Sí, teníamos bastante amigas. Sí, tenía harto éxito, ¿o no? Bastante. Me va bastante bien, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se llamó su primera polola? No, eso sí. No se pueden hablar de las pololas. Ya, pero ¿a los cuántos años? Sí, pero las Claro le gustaban harto. Son las claras eran amigas, ¿no? Salimos juntos, gozamos con la Alicia. Teníamos amigos comunes con la Alicia. ¿Eh? Bueno, y la Alicia me traía, yo pololeaba con una amiga de la Alicia del Talalastre. Esta niñita era de Punta Arenas y ella me la sacaba a su casa. Esa fue. Cuando sale del colegio, ¿qué es lo que hace? ¿En qué año sale el colegio? Cuando salgo del colegio en el año 40, había una situación muy difícil en la casa porque mi padre lo habían estafado. ¿Cómo lo Lo estafaron? habían estafado, ¿cómo se llama? Había dado una fianza y bueno, y lo estafaron, y prácticamente perdió todo lo que tenía. Entonces estaba en una situación muy crítica, teníamos que empezar a trabajar con él. Y él entró al Ministerio de Relaciones y yo iba a entrar al Banco Central y a la jurídica del Banco Central, lo cual me obligó, a matricularme en leyes, que no me gustaba. ¿Y cuánto tiempo estuvo en leyes? ¿Y en qué universidad? No, estuve nada más que a la entrada porque no me salió nunca el puesto, no fui más. ¿Estuvo un día? Fui una vez nomás, una vez. ¿Y alcanzó a entrar a clase? ¿Ah? ¿Alcanzó a entrar a clase? Claro, entré a clase. Entré a clase. ¿Y eso en la Universidad de Chile? En la de Chile, ¿cómo se llama? Ya estaba la de Chile la nuevecita, la de Chile ahí en el Mapocho. Y bueno, uno resultó, ahí entré a la Caja de Empleo Público. Y bueno, ahí seguí un curso de una antigua computación. De la primera. Ya, un sistema que se llamaba sistema Polery, muy antiguo, pero Que fue lo primero que llegó claro, en informática a Chile. lo primero que llegó pues eran unas tremendas máquinas. Bueno, y ahí fíjate, esto lo instruyeron un americano, y bueno, y ahí entonces ya con eso, bueno, seguí de técnico en eso, y bueno, y ahí subí un montón de grados, pero me dejaron en la oficina. ¿Cuántos años estuvo? Se suprimían 200 empleados, la máquina suprimía 200 empleados. Tú con 7 empleados, suprimía 200 empleados. ¿Y cuántos años estuvo ahí? Ahí estuve 17 años. Ya. Ahí me salí de esto, y ahí, de ahí te fijas tú, ya tenía la parcela, ya como 3 años más o menos, 4 años tenía la parcela, empecé a trabajar la parcela. Anteriormente había trabajado en venta y se yo muchas cosas, y ahí me salí. Ya. Volviendo un poco más atrás, cuando sale del colegio y entra por su primer día a la universidad, ¿cuándo conoce a la Maite? ¿A qué edad conoce a la Maite? Usted la conocía de chiquitita.
Lo conocía, que tenía 13 años, ¿no viste? ¿Y por qué la conocía? Porque él tenía un amigo que pololeaba con hermanos mayores. Ya. ¿Y a qué edad se casa usted? No, nos casamos. Este tenía 19 años. Ya. Tú Yo 24. 24. A esa edad nos casamos. Ya. ¿Y dónde vivían cuando se casaron? En Nueva de los Leones. Ya. Ahí nos fuimos a vivir. En Nueva de los Leones, pegadito a la Costanera. Un edificio de apartamentos de... ¿Usted se fue de la casa al casarse o se fue antes de la casa de su padre? Fuimos a casarme fue a la casa. Ya. Y después de ahí nos trasladamos a ¿cómo se llama? A Teatino. A Teatino con la Alameda. Un departamento que era bastante bueno. Y estuvo muchos años después, nos fuimos a la casa que construimos nosotros. En Rosa Higgins. En el 54. Cuando naciste tú, creo, por ahí. 54, sí. ¿Ah? 54. ¿Y la parcela también se compró ese año? No, la parcela se compró. El 55 se compró la parcela. El 55. La casa la construí el año 51. ¿Siempre le gustó la agricultura? Sí, me gustó siempre la agricultura. Pero Pero la agricultura en aquella época, por ejemplo, ser ingeniero agrónomo era muy mal considerado. A ver cómo van cambiando las épocas. Estudiar ingeniería agrónomo en aquella época era igual que no estudiar nada. Consideraban a la persona que se iba a trabajar al campo como lo más porro que podía existir. Claro, porque en el fondo habían como prejuicios en la época, entonces decían como que el hijo tontito que había lo mandaban al campo, o al otro lo así metían a cura, o al otro lo metían al ejército, claro, eran como las opciones. Ya, era muy mal visto. Era, claro, Pero el interés... habían solo lo que se seguía, lo que les interesaba a los padres era que siguieran las carreras liberales, o sea, médico, ¿cómo se llama? Abogado, arquitecto, eso, torino. Ingeniería, claro. ¿Y nunca le interesó ninguna de ellas? ¿Siempre fue la agricultura o fue con el paso de los años? No, me interesó estudiar química, química industrial, antes de salirme del colegio. Y era también muy mal mirado, esto de química lo consideraba más o menos igual que un gaffeter. ¿Y no estudió por los problemas que tuvo su familia? No se podía porque prácticamente no te daban ninguna facilidad. ¿Y qué cosa le habría gustado hacer que no pudo en su año de juventud? Que ahora, si que viviera de nuevo, le gustaría haber podido hacer. Sí, a mí me habría gustado también haber podido seguir lo que en un momento quise seguir. ¿Qué carrera, Juan? En carrera. ¿Cuál carrera? Química industrial. Química industrial, como cuando hizo volar la pieza. ¿Qué piensa hizo volar? Chiquillito. Ah, no, era chiquillo. Pero tenía 17 años, pues ya estaba entrando a la universidad. Sí. Ya, eso le habría gustado hacer. ¿Y usted cree que habría podido convencer a su padre de hacerlo? Ay, no hubiera hecho volar la pieza. Yo creo que es muy difícil, aquella época era muy difícil. ¿Sí? Ya. O sea, le habría gustado una vez que se afirmaron las cosas de su familia económicamente haber podido entrar a estudiar. No era problema económico. Ya. Ya, era de motivación nomás. Era de motivación, eran otros tiempos que las carreras estas se consideraban de esa manera. Ya, sí, se veía, era mal vista, como nos había contado antes. Claro, era carrera. Es que las familias antiguamente obedecían más a sus padres, eran muy obedientes. Sí, sí. Y a usted no lo dejaba. Eran familias que usaban más bien que se dejaban más dirigir. Ya. Volviendo al tema de su hermano, ¿usted en qué orden estaba con sus hermanos? Cuarto. El cuarto. Ya. ¿Y qué hacían en el colegio? ¿Jugaban fútbol? Lo mismo que siento, lo que se hace hoy día.
Jugaban tenis, jugaba tenis. Jugábamos fútbol. Ya. Fútbol y box. Box también. Porque había un cuadrilátero. Y bueno, y otros nos entrenábamos CBT en artes marciales, hacíamos jiu-jitsu, que era lo que se hacía antes, en vez del karate. Del karate. Especialidades que tomaba uno fuera. Sobre todo que... ¿De qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando del año 1940 en términos de... ¿De cuánto? Nos tocó, nosotros nos tocó pasar la guerra, la guerra mundial, todos los problemas de la guerra. ¿En el colegio? Claro. Ya en el Andrés Bello, no en el colegio alemán. En el Andrés Bello, sí, la guerra duró mucho tiempo. La guerra empezó a afectar a todos los países americanos desde la guerra de España, que fue el año 38, por ahí, 38, 36, 36. Ahí hubieron, y después viene la guerra mundial, que duró hasta el año 45. ¿Y qué noticias le llegaban de la guerra? ¿Cuándo? En aquella época existía radio, no había nada más que radio. Y por el radio se sabían las noticias, pues había tanto sobre todo de Inglaterra y de Alemania. Esas eran las noticias que llegaban de fuera. La Segunda Guerra Mundial, ¿cómo la vivió? ¿Qué pensó en su momento? ¿En algún momento en su cabeza se le pasó por la mente viajar a pelear? ¿Qué pensaba de Hitler y qué pensaba de Stalin, de Winston Churchill? Bueno, había un atraso informativo muy grande en aquella época. La guerra nos causó una serie de problemas, entre ellos que no había benzina, no había petróleo, de que hubo que andar en bicicleta, y nos tuvimos que privar de muchas cosas, unos años sumamente difíciles. Y Chile venía saliendo del desastre del Salitre, entonces también las cosas no habían estado muy bien desde el año 30 en adelante, ¿no? No tanto, Cosama. Chile fue, en ese momento, Cosama estuvo mal gobernado, porque en vez de aprovechar esos años para levantar el país, llegó a acuerdos con Estados Unidos de un precio del dólar bajísimo, de 2 centavos, y con eso perjudicó enormemente el país. ¿Y para qué? ¿Por qué? Porque aceptó, que venderle todo el cobre a Estados Unidos 2 centavos. 12 centavos. Lo que Argentina no aceptó, venderle harina y todas las cosas argentinas, se las vendió a buen precio. Entonces Argentina se levantó enormemente. O sea, Argentina no cumplió como no cumplió. Argentina, por ejemplo, a los ingleses les expropió los ferrocarriles y una serie de bienes que tenían los ingleses. En plena guerra. En plena guerra. Entonces tuvieron que entregarse los ingleses, tuvieron que aceptar esa cosa. ¿Y la bomba atómica? ¿Qué noticias tuvo la bomba atómica? ¿Qué supieron? ¿Qué pensaron? No, la bomba atómica consideramos, bueno, se vino a ver eso cuando se tiró sobre Hiroshima. Y todo el mundo quedó espantado. ¿Y ustedes pensaban que existía algo así en ese momento? ¿Tenían alguna idea de que existía tanta potencia? De oída. O sea, tenían una idea de que existía tanto poder, tanto poder... Tanto poder no nos damos cuenta que tenía ese poder, pero esto era igual, por ejemplo, como las nociones que había de cómo se imaginaba uno la televisión, como se imaginaba
en esos adelantos que sabíamos que era como una cosa que se sabía que tenía que llegar. Ya. La tecnología, como se llama, que tenía un atraso tremendo con respecto a los países desarrollados. Pero vecinos también. No, con Estados Unidos, fíjate que la televisión en Estados Unidos de color estaba funcionando el año 1924. ¿Y su papá qué le dijo cuando vio No, su primer...? cuando tuvo noticias por el diario que iba a llegar la televisión blanco y negro a Chile, mi papá que era muy interesado por todas estas cosas nuevas, me encargó que le diera uno de estos Cajas. claro, ¿Y cómo se la describió? ¿Cómo le describió la televisión? que comprara estos artefactos que habían salido nuevos con objeto de poder ver que él creía que eran películas, ver películas o las noticias del mundo en forma más rápida. Y le compré un televisor blanco y negro que venía en unas cajas enormes, muy grandes. Y ahí se pudo ver el campeonato de fútbol, sentido, Ya. las noticias. Y Bonanza, que era la primera serie, Ya. que después de 10 años, 15 años todavía se ve bueno, y Sí. Bonanza, todavía seguía Bonanza, Bonanza terminó como 73. como claro, y no envejecían los viejos, Sí. eran de la misma edad. ¿Y el golpe militar? Golpe militar, bueno, era una época desastrosa la que tenía Chile, porque los partidos de izquierda estaban avanzando, más bien con una demagogia total, estaban llevando el país al desastre. Se habían gastado todos los dólares que había en el país. ¿Y cómo se había hecho un manifiesto esto? Esto, bueno, habían huelgas permanentemente y no había cosa más producto que se pudiera exportar. La situación la situación económica del país era desastrosa. Ya. Y ¿Qué había hecho tan mal Allende? ¿O Frei? ¿O quién se había equivocado? ¿Se habían equivocado todos? ¿Era la culpa de algunos? ¿Era la culpa de todos? bueno, Allende, como se llama, había gastado todas las divisas que tenía el país. O sea, no tenía, se le habían acabado los dólares para poder importar. Ya. ¿Y en su familia pasaron mucha hambre? No, porque nosotros en el campo pudimos hacer un sistema de subsistencia, sembrando distintos productos que necesitábamos. Ya. Y como teníamos un criadero de aves, teníamos huevos, teníamos carne. Pero se autoabastecían. Eso hacía un autoabastecimiento. Ya, perfecto. Y ahí el golpe. ¿Qué sintió cuando llegó el 11 de septiembre de 1973? ¿Se lo esperaba? Bueno, se esperaba que en cualquier momento se produjera, porque ya había un agotamiento de alimentos. Ya. O sea, mucha gente lo estaba pasando Claro. mal. ¿Y la gente pobre estaba bien o estaba mal también? ¿Estábamos todos mal o la gente con mayores recursos estaba mal? La gente de pocos recursos estaba mal también, porque no podían importarse distintos productos, ¿Cómo qué? como azúcar,
café, Ya, cosas básicas. claro. Ya. Y los atentados a los derechos humanos, que ustedes vivieron muy de cerca eso. Cuéntenos de eso. Ah, el mayor error de Pinochet fue la persecución tanto política, religiosa, y toda persona que hablaba contra él o que lo criticaba, en la mayoría de las veces era fusilado. Ya. Y eso lo vivieron muy de cerca ustedes. Claro. Ya. ¿Y con quién fue? ¿Eh? ¿Con quién fue? A usted le tocó ir a ver un cadáver, ¿no? En un momento determinado de su vida. No, no fui a ver ningún cadáver. ¿No? ¿No? De Eugenio Roscale, ¿no? No. ¿No, María de la Mónica, no? No. Esto todo fue en Arica, pues. Y nosotros lo llamamos aquí en Santiago. Ya, perfecto. Ya. Pero ustedes no lo vivieron tan mal como lo vivió gran parte, porque se podían autoabastecer y no sufrieron tanto. Exactamente. Ya. ¿Y O'Higgins o Carrera? Cuéntenos un poco de la tendencia política de la familia. Estuvo marcado en algún momento. La Maite es un poco carrerista, nos ha contado. ¿Usted cuál es su tendencia? ¿Cuál es su visión de los hechos? Mi visión de los hechos era que en realidad que Carrera era más que O'Higgins, porque Carrera sacrificó su fortuna por este ideal, y también era una persona más preparada. Consiguió un crédito en Estados Unidos para traer barcos, y peleó por la causa hasta lo fusilaron. Ya. ¿Y de O'Higgins? ¿Qué pensó de O'Higgins? O'Higgins era un tipo valiente, pero con menos preparación que Carrera. Oiga, cuéntenos de su experiencia de vida. ¿Cuál es el mayor impacto que ha tenido en su vida? Como le comentaba anteriormente, cuando el hombre llegó a la luna, la bomba atómica, la Segunda Guerra, el golpe militar, ¿qué ha sido lo que más le ha impactado en toda su vida? O lo que recuerda ahora en realidad. No, lo que más nos impactó fue la bomba atómica. ¿Sí? Claro, porque se pensó que con la bomba atómica se iba a producir el colapso del mundo. Porque lógicamente que los japoneses, suponíamos nosotros que también tenían la bomba atómica. Yeah. Y que varios países la tenían la bomba atómica. Yeah. ¿Y el hombre en la luna no los impactó? El hombre en la luna no impactó tanto, lógicamente ¿cómo se llama? Como un adelanto más nomás. Yeah. ¿Cuál es su relación con la iglesia? Esto es muy importante para muchos de sus nietos y sus hijos. La relación con la iglesia, bueno, hoy día más que nunca hay mayor diferencia entre, no pasamos esa cosa porque no vamos a enredar en esto. Pero ¿cuál fue durante su vida la relación con la iglesia? ¿Muy cercana? Mi relación con la iglesia ha sido siempre muy cercana, sobre todo en tiempo del Padre Hurtado, que me tocó convivir con él y ver desde muy joven la pobreza que había en Chile. Yeah, el Padre Hurtado los casó a usted ya, Maite. El Padre Hurtado, ¿cómo se llama? Nos dijo la misa, no nos casó. Yeah. Nos dijo la misa de matrimonio. Pero fue un impacto que se produjo en toda la juventud chilena, que vivían, se puede decir, en otro mundo, que desconocía la pobreza, desconocía el trato que se le daba al empleado y al trabajador. Ya, Tata, ¿cómo se imagina el futuro? El futuro del mundo. Futuro del mundo. No, qué terrible. El Tata no es muy buena para las entrevistas. No, no he hecho razón. Sí. No. Futuro del mundo.
¿O de Chile? No, el futuro del mundo. ¿Cómo ves Chile en 50 años más? En la misma mierda que ahora. No lo veo dentro de 50 años más. ¿No? No lo veo porque creo que el mundo se va a acabar antes. ¿Sí? ¿En qué sentido? La tecnología va a terminar el mundo. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que más le tiene miedo? ¿Ah? ¿Qué es a lo que más tiene miedo en ese sentido? No le tengo miedo, porque creo que va a ser después que yo me vaya. Ya. O sea, no tiene muchas expectativas. Ninguna. Ya. ¿Cuál es su mayor orgullo, Tata? Mi mayor orgullo. Sí, ¿de qué es lo que se siente más orgulloso? Aparte de la familia y este nieto que lo está entrevistando, por supuesto. de tener una familia unida y tener, ¿cómo se llama? A ver que se haya podido estudiar todo. Y que no tengamos ningún problema mayor en la familia.